Esto es La Pampa, esa inmensa llanura de soledades sin fin. Un territorio que en la Argentina, dentro de esa enorme extensión que abarca el país superior a los 3 millones de kilómetros cuadrados, ocupa aproximadamente una cuarta parte. Bien, es verdad que hay muchas pampas dentro del concepto de la palabra, mucho más de lo que nosotros habíamos estudiado o aprendido de niños. Existe la pampa húmeda, que es la pampa del gaucho, la del cultivo. Existe la pampa seca y existe la provincia de La Pampa, que abarca parte de las dos anteriores. Y en La Pampa, un personaje mítico, el gaucho, un equivalente al cowboy norteamericano. Este último idealizado a través del cine y seguramente el gaucho idealizado a través de la literatura argentina. Poetas y escritores han cantado la imagen de esta figura ya mítica. Desde el Facundo de Faustino Sarmiento, pasando por el Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes y finalmente, y sobre todo ello, el equivalente al Quijote español aquí en Argentina, que es el Martín Fierro de José Hernández, se han ocupado no ya de engrandecer, pero sí de idealizar la figura del gaucho en toda su extensión, en toda su filosofía y su forma de vida. ¿Qué ha sido del gaucho? ¿Ha desaparecido? Podíamos plantearnos esta pregunta antes de visitar La Pampa y convivir con los gauchos, como ustedes van a poder ver más adelante, pero la respuesta es concluyente. El gaucho sigue vivo en toda su amplitud, en toda su filosofía, en toda su forma de entender la vida, en toda su poesía. Sigue exactamente igual. Para ello basta un dato. Existe la Confederación de Gauchos Argentinos, aquí en el país, que tiene 50.000, más de 50.000 afiliados y un sinfín de simpatizantes que siguen uniéndose a ellos en las manifestaciones gauchescas que se desarrollan a lo largo del año dentro y fuera del país. Pero sí es verdad que en los últimos años es cuando el gaucho ha conseguido a través de esa federación reincorporar su imagen, su historia, sus vivencias a la vida social argentina. Antes no es que le fuera negado el pan y la sal, pero sí era observado con cierta renuencia en su indumentaria y en su manera de vivir. Hoy día el gaucho ha sido ya reconocido por la sociedad argentina y no renuncia a nada de sus signos externos. Desde su convivencia diaria con su medio ideal de transporte, el caballo, con el que va, viene, convive, filosofa y vive su soledad, como vamos a poder comprobar a lo largo de este encuentro, hasta la indumentaria que mantiene incólume, indemne, allá donde vaya, no solamente en su entorno de trabajo, sino también en sus desplazamientos a otras ciudades del país e incluso fuera de Argentina. Todo ello vamos a condensarlo hoy en los próximos 50 minutos a través de las filmaciones que hemos desarrollado durante varios días de convivencia en una estancia típica argentina, típica pampeana y gauchesca, La Porteña. Desde ahí, con ellos y dentro de ellos, viviremos un poco la idealización de aquel gaucho que existía entonces y que aún sigue viviendo y, por supuesto, la evolución de los gauchos y estancieros de hoy con todo lo que ha aportado la moderna tecnología. La Pampa y el gaucho son dos argumentos fundidos en uno que nos van a servir tanto para vivir un pasado poético y maravilloso como un presente realista y aún todavía filosóficamente vivo. En la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la capital, tomamos contacto con La Pampa. Llegamos a San Antonio de Areco, cuna del escritor Ricardo Guiraldes, y el lugar que le inspiró su famosa novela Don Segundo Sombra. En la parte urbana viven unas 15.000 personas, pero su entorno es inmenso, surcado de enormes trigales y potreros para el pastoreo del ganado, donde de vez en cuando el paisaje amarillo, verde y azul es interrumpido por grandes haciendas o estancias como esta, la Hacienda Santa María, sin duda alguna la de más abolengo en la región. Su propietario es uno de los estancieros más arraigados a la vida pampera y más versados en sus tradiciones. Se trata de don Juan José Guiraldes, descendiente del célebre novelista y uno de los personajes imprescindibles para conectar al gaucho de ayer, el del mito y la leyenda, con el gaucho de hoy.
Don Juan José nos habla, por lo tanto, del origen y la permanencia del gaucho. El gaucho, con su nombre, como lo conocemos hoy, no existe desde siempre, sino en sus costumbres. La palabra gaucho es quizá más reciente. Pero remontémonos a 4 siglos y medio atrás y no podemos, si es que queremos saber algo de este país nuestro, ignorar la existencia del aborigen, ignorar la existencia del conquistador español y luego ignorar la existencia del inmigrante que vino en cantidades tan numerosas que, como dijo Ortega y Gasset, cuando todavía éramos unos 16, 17 millones y supo que 100 años antes no éramos nada más que 1 millón, caramba, qué pesada tendréis la digestión. Los primeros españoles que llegan aquí, que llegan con don Pedro de Mendoza, que funda la ciudad de Buenos Aires, quedaron los caballos. El ganado vacuno vino después y vino traído por Irala desde Asunción del Paraguay muchos años más adelante. El gaucho es sin duda ninguna un hijo de españoles. Pero los comienzos del hombre de a caballo, ya con ganado, en consecuencia ya el que se ocupaba de las vaquerías, no había propiedad privada, la hacienda era de nadie. Y la única riqueza originaria de nuestro país fue la riqueza ganadera. De esa riqueza ganadera solo puede utilizarse el cuero, no la carne, porque como no había industria frigorífica, pues no se podía exportar la carne. El gaucho corría por detrás de la hacienda vacuna, la desjarretaba, le cortaba las garretas, es decir, le cortaba el nervio de atrás, con lo cual el animal quedaba sin poder caminar, el gaucho lo degollaba y por cuenta de quien se lo había encargado, lo cuereaba y le entregaba el cuero. Esto dio origen a una referencia peyorativa que suele hacerse con relación al gaucho, al que algunos lo han calificado de vago y mal entretenido. Y yo digo que vago sí, pero no vagabundo, sino vagamundo. Y ese gaucho no es un ser, es más que un ser, es un querer ser. Una gauchada es dar algo de sí, aunque a uno le falte. Esforzarse por el prójimo, porque el prójimo lo necesita. Ser hospitalario y darle su cama y tender esa noche en el suelo para que descanse mejor el forastero. Y todas estas cosas que pudieron haber formado parte, lo acepto, de la mitología del gaucho, a través de las grandes obras escritas por hombres como Sarmiento, como Hernández y como Guiraldes, gustó al argentino. La prueba evidente que no hay visitante extranjero distinguido, como nos pasó con don Juan Carlos y doña Sofía, que nos honraron en este mismo lugar, que bendito y loado sea Dios, caracterizará para siempre a los argentinos. Es su amor a la libertad. No hay probablemente nada más libre que un gaucho. Lo digo sin falso orgullo nacional. Soy de los pagos de Areco, lugar de mi nacimiento. Mi canto tiene el acento de fogones y de tropas. El grito de opa, opa de Vitorino Nogueira. Silbar del Mosco Pereira ensillando un mancarrón. Y soy el vencido horcón del rancho de los Moreira. Nos encontramos acá en San Antonio de Areco, en el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. En el año 1937 el gobierno de la provincia de Buenos Aires compra este predio de campo junto con la pulpería, que está a la entrada, y construye lo que es esta casa como reproducción de una estancia del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, con todas sus características muy peculiares, las rejas, las aberturas, los pisos, todo se construye aquí en San Antonio de Areco por artesanos arequeros. Este parque y museo gauchesco se construye en homenaje a la figura del gran poeta Ricardo Guiraldes, que al decir de Leopoldo Lugones,
una de las máximas expresiones y viene a formar, junto con Martín Fierro y Facundo, la trilogía de la literatura argentina, la trilogía máxima de la literatura gaucha, de la literatura nacionalista, nacional. Este parque y museo conserva en su interior los enseres, recados, usos y costumbres del gaucho y de todo lo que el entorno que a él lo rodeaba. El gaucho usó de esto y usó con orgullo su recado, su platería, y en las fiestas, en las carreras de sortija, en las carreras cuadreras, supo demostrar toda su habilidad en el dominio del caballo. Por eso este museo evoca las costumbres gauchescas, las costumbres de nuestra tierra y en especial de este lugar de la provincia de Buenos Aires, del sur argentino. Pero una cosa es el gaucho de hoy y otra la llamada literatura gauchesca. Una cosa es Martín Fierro contándonos sus desventuras y otra cosa la vida y el testimonio del gaucho de carne y hueso, como los gauchos con los que vamos a convivir durante una jornada, tanto en su trabajo como en su tiempo libre. Aquí, en la estancia La Porteña, otro de los hermosos escenarios de la más rancia tradición pampera, donde precisamente vivió Ricardo Guiraldes y donde recogió las vivencias y los personajes que trasladó a su obra. El gaucho de hoy ya no es nómada ni contrabandista de cueros. Son gauchos tanto el patrón como el peón. Ha evolucionado mentalmente a la par de los tiempos. Pero la pampa, el caballo, las siembras y el ganado continúan siendo las claves de su mundo. Y sus gustos y costumbres continúan desenvolviéndose dentro de los mismos ritos y rutinas que rigieron la vida de sus antepasados. Todos los trabajos en el campo hay que empezarlos temprano, sobre todo cuando el calor del verano nos aprieta. El hombre de campo, antes de aclarar el día, antes de que empiecen a trinar los pájaros, ya tiene su flete ensillado, ha tomado mate y está listo para empezar a trabajar. A veces, cuando las distancias son largas, a los potreros del fondo se sale de noche. Cuando pinta el día y clarea el día, nos encuentra al fondo del campo ya repuntando el ganado, porque hay que trabajar temprano para poder hacer las cosas bien, no sufrir la gente, no sufrir los peones, no sufrir el ganado tampoco. La vida de un peón hoy, muy hermanada con los patrones, se basa en el respeto entre patrón y peón, y que el patrón se lo gana siendo el primero en levantarse, siendo el primero en comenzar, siendo, si puede, el más diestro en todas las faenas. Amanece en la pampa. Los primeros rayos del sol se asoman en el horizonte, frente a ese otro horizonte donde se está hundiendo la luna. Desde siempre, el gaucho se levanta con los primeros fulgores del alba. El primer ritual es acumular fuerzas antes de enfrentarse a la jornada cotidiana, lo cual hace con un desayuno un tanto insólito para nosotros: un bife de chorizo, o sea, su corte favorito de un asado de res. Esto es igual en verano como en invierno. Luego, un mate bien caliente. Se trata de una infusión hecha con las hojas secas de una planta que solo crece en Asia y en América del Sur. Este es un día típico en la vida del gaucho. Luego del reconfortante desayuno, los jinetes salen en cabalgata a cumplir sus diferentes faenas en los cultivos o con el ganado vacuno. La palabra gaucho comenzó a utilizarse a mediados del siglo XVIII para identificar a un sector de la población rural hábil en el empleo del caballo, nómada, sin medios de fortuna y dedicada al contrabando del ganado.
Pero el tiempo va transformando la imagen del gaucho, exaltado hasta la saciedad por una literatura necesitada de crear nuevos mitos. A través suyo, el gaucho entra en la leyenda como una figura idealizada y romántica, del mismo modo que surge en las praderas norteamericanas de Oregón y Texas la figura del cowboy, el uno mitificado por la literatura y el otro por el cine. La primera labor con el ganado es recogerlo de los pastizales y conducirlo al lugar en donde cada día los gauchos puedan realizar su selección. A los corrales se traen las reses para el ordeño, o si se trata de animales jóvenes, para marcarlos, la hierra, dice el gaucho, o castrarlos, según. En cualquiera de estos casos es indispensable derribar a la res. En ello exhibe el gaucho su destreza para enlazar y voltear a los animales, lo cual requiere más maña que fuerza, como él mismo dice. Ver trabajar al gaucho en el corral es todo un espectáculo. La destreza en su trabajo es uno de sus timbres de orgullo. Hace 200 años la Pampa se dedicaba exclusivamente a la ganadería, de una forma muy primitiva, que entonces se llamaba vaquería. La tierra era tan extensa y la población tan escasa que el hombre de la Pampa se sentía dueño de la tierra que pisaba. El ganado salvaje pastaba por los alrededores y bastaba salir a buscarlo. Era de quien lo enlazara. Después, a partir del siglo XVIII, comienza a organizarse el sistema de estancias, que poco a poco van transformándose en latifundios tan inmensos como la misma inmensidad de la llanura. Es también el gaucho, no el veterinario, quien se encarga de vacunar al ganado. Lo hace con la habilidad de un profesional. Nada que concierna la vida de la res y del caballo le es desconocido. Nada de lo que tiene que ver con las faenas del campo le es ajeno. Se trata de conocimientos ancestrales que han sido transmitidos de una generación a otra. Cada quien lo aprende de su padre desde la cuna. Después de esas primeras 6 u 8 horas de trabajo, de laburo, dicen ellos usando una palabra del lunfardo, llega el momento de hacer un alto en el camino para comer y descansar. No regresan a la estancia, sino que interrumpen el trabajo en el lugar donde se encuentren a esa hora. Se apea del caballo y lo primero que hace el gaucho es liberarlo de la montura y los arreos, llevarlo a un abrevadero para beber y recuperar fuerzas para la tarde. Luego, otra vez carne, bife de chorizo o asado de tira, aderezada y preparada por ellos mismos. El aderezo es una ficción, solamente un poco de sal después de que la carne está asada. Y si acaso, un pelín de chimichurria, una salsa preparada a base de perejil, ajo, cebolla y aceite, que hoy ya se vende envasada. Y después de la comida, la siesta ritual bajo la sombra de un árbol. Tras el descanso, continúa la brega. Cuando la tarde muchos de ellos la dedican al lanzamiento de las boleadoras, que en el pasado era la manera común de cazar. El gaucho es por naturaleza un diestro jinete. Se dice que en tiempos de la vaquería, el hijo del gaucho nada más aprender a caminar, aprendía también a montar a caballo.
Las boleadoras se hacen con tiras de cuero que se atan a una argolla de donde la agarra el gaucho para hacer girar las piedras sobre su cabeza y lanzarlas a las patas del animal que quería capturar. Manejar el lazo con maestría es condición indispensable para ser gaucho. Cuando adquiría suficiente habilidad como jinete, le llegaba la hora de domar su primer potro, para lo cual aprendía previamente a manejar el lazo que cuelga de su montura. Un lazo que él mismo fabrica, a base de cuero trenzado y engrasado de 12 metros de largo, en uno de cuyos extremos se coloca un anillo de hierro por el que pasa la otra punta. Estas destrezas le vienen al gaucho por herencia del colonizador español, que trajo en su aventura americana un elemento que cambió la vida de la Pampa, el caballo. El gaucho actual cría, mantiene, doma y usa el caballo con las mismas técnicas empíricas de sus antepasados, quienes a su vez tuvieron a los aborígenes como creadores de los modos originales de amansamiento. Él no solo fabrica su lazo, sino en muchos casos también fabrica su propia montura, el recado, como lo llama. Y es el curador de su caballo, experto en mestizajes y en pelajes, tanto o más que un profesional. En estas escenas vemos lo que es casi una ceremonia en la Pampa, la recogida del ganado que va a ser vendido, tanto al mercado interior, pues los 32 millones de argentinos con su dieta de carne 3 veces al día, todos los días de la semana, son los principales consumidores, como para el mercado exterior, ya que el ganado, junto con los cereales, constituyen el primer renglón de exportación del país. Y es que el trabajo tecnificado de los tiempos modernos en la labor agropecuaria no ha desplazado las tareas del hombre de a caballo, insustituible e irreemplazable por maquinaria alguna. Y ayer como hoy, el caballo hace su aporte indispensable a todas las faenas del campo, más aún en estas inmensas y onduladas llanuras, en estas desmesuradas distancias donde nada está cerca. En la actualidad, la ganadería sigue siendo actividad fundamental de la Pampa. Pero junto a la ganadería, y como ya lo vimos, existen extensos cultivos de cereales, principalmente de trigo, que han convertido a la Argentina en uno de los primeros graneros del mundo. El ganado vendido va debidamente marcado y pesado y es transportado en camiones hasta su destino. Los caminos de la Pampa, que a veces los interrumpe el paso de un río, son caminos de lejanía en un mundo interminable y aislado. Pero son, sin embargo, caminos trillados que los caballos se saben de memoria. Son rutas de ida y vuelta, flanqueadas por praderas, trigales y potreros que se recorren día a día a lo largo de la vida. A la puesta del sol, el gaucho regresa con paso más sosegado a la estancia o a la tapera. La primera es la casa del patrón, la tapera es la vivienda del peón. Pero ambos se sienten igualados en el esfuerzo del trabajo, en la cultura de las costumbres y en las conductas tradicionales, porque ambos son, ante todo, gauchos.
Antes de irse a dormir, los gauchos se reúnen en la pulpería para conversar, comentar las incidencias del día, pero lo que nunca falta es una payada. Veremos si a otra pregunta da una respuesta cumplida. El ser que ha creado la vida lo ha de tener en su archivo, mas yo ignoro qué motivo tuvo al formar la medida. Escuchad con atención lo que en mi ignorancia arguyo, la medida la inventó el hombre para bien suyo. Y la razón no te asombre, pues es fácil presumir, Dios no tenía que medir, sino la vida del hombre. Si no falla su saber, por vencedor lo confieso, debe aprender todo eso. Quien a cantar se dedique, y ahora quiero que me explique lo que significa el peso. Dios guarda entre sus secretos el secreto que eso encierra, y mando que todo peso cayera siempre a la tierra. Y según comprendo yo, desde que hay bienes y males, o el peso para pesar la culpa de los mortales. Si responde a esta pregunta, téngase por vencedor. Doy la derecha al mejor y respóndame al momento, cuándo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió. Moreno, voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio, ni jamás acabará. Porque el tiempo es una rueda, y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. Mientras unos cantan payadas, otros se reúnen con su mate alrededor de la fogata, reproduciendo una de las escenas tópicas, por ser de las más difundidas, que nos vienen a la mente cuando oímos hablar de la pampa y del gaucho. La infusión se sirve en el mate, palabra en quechua que quiere decir vaso para beber, y consiste en una pequeña calabaza seca y vaciada. El líquido se sorbe por medio de una bombilla, generalmente de plata. El mate es el café del gaucho, del cual consume varias porciones a lo largo del día, en los breves descansos que le permite su trabajo. El gaucho toma mate y piensa, tal vez como Martín Fierro, que lo tiene todo y que no quiere nada. Lo que al mundo traje, del mundo lo he de llevar. El ombú, uno de los árboles más comunes de la pampa, representa la edad de una estancia, pues es costumbre sembrar uno cuando se construye la casa. Bajo su sombra el gaucho viejo rememora y sueña.
Él no es precisamente el gaucho de ayer, acostumbrado a la vida solitaria y libre, del cual solo queda su leyenda, impresa en los relatos de corajes y lejanías. Pero tampoco es el gaucho de hoy, que, no obstante haber nacido en las costumbres y tradiciones de sus antepasados y de sentirse fuertemente arraigado a la pampa, practica otra religión del trabajo. De ahí que pueda parecernos exótico que el gaucho joven, el hijo del estanciero, ya no cabalgue sobre la pampa, sino que la recorra en helicóptero. Que muchas de las antiguas taperas se hayan convertido en opulentas viviendas con pistas de aterrizaje para facilitar los desplazamientos. Y que mientras el parejero, veloz caballo que se entrenaba para competir en improvisadas carreras, haya sido sustituido en muchos casos por el caballo de polo. Nosotros, acá en la Argentina, hay muchos estancieros que se dedican a otras actividades, a pesar de haber sido ya universitarios y bueno, instalarse sus estancias, en sus campos. Hay muchos que les gusta el polo, hay otros que les gusta el pato, hay mucha gente que le gusta viajar y hay unos con mucha suerte que pueden hacer todo. Nosotros, en mi caso particular, me dedico al polo, que me ha paseado por todo el mundo, me ha abierto puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Es el polo uno de los juegos más arraigados en el hombre de campo, en el estanciero. Esto proviene de la facilidad con que nosotros tenemos para conseguir nuestros caballos, de la facilidad que tuvimos de pequeños de andar a caballo, de manejar al estilo del gaucho, que el gaucho maneja con una sola mano, con la mano izquierda maneja el caballo, con la derecha hace cualquier destreza, tira el lazo, tira las boleadoras. Y habida cuenta de las tierras, de los campos, de la facilidad que tenemos nosotros de tener los caballos en pasturas naturales, sin tantos costos, hace que sea un gran número de polistas o de gente de campo que practica este deporte. Nosotros lo practicamos en distintas categorías. En el caso mío, yo lo practico mucho acá en el campo, con mis hijos, con amigos. El polo va pasando de generación en generación. Los padres, cuando vamos retirándonos, procuramos que nuestros hijos sigan. Es una forma sana y es un deporte muy completo. Yo diría que el polo es el mejor embajador que tenemos nosotros en la Argentina. Hoy es día de fiesta, cuyo protagonista principal es, sin ninguna duda, el asado, la comida esencial del gaucho y de todos los argentinos que hoy compartirán todos, patrones y peones. Incluye generalmente carne de res y de cordero asadas al humo, lo cual implica comenzar muy temprano, pues el proceso dura de 3 a 5 horas. Para asistir a estos saraos, los gauchos visten sus mejores galas tradicionales, el traje con sus bombachas enfundadas en sus botas, el pañuelo amarrado al cuello y sobre su cabeza el mismo sombrero negro de cortas alas vuelto hacia arriba. Además, el día de fiesta es cuando más reluce la plata en su indumentaria, incluso en los arreos de los caballos. Seguramente Argentina, cuyo nombre proviene del latín argentus, hizo posible que una gran cantidad de plateros europeos, en su mayoría de origen español, portugués, italiano, se acercasen a nuestro país con el objetivo de obtener este metal tan preciado para poder elaborar piezas. Hasta fines del siglo pasado abundaron en el país y en el
interior del país estos talleres. Había muchísima cantidad de plateros que trabajaban en el interior del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en la zona de Entre Ríos, en su gran mayoría, produciendo este tipo de platería. Con el correr de los años, y más especialmente cuando aparece la revolución industrial, estos plateros o estos talleres van desapareciendo, hasta que aquí en San Antonio de Areco, a través de la aparición del libro Don Segundo Sombra, se empezaron a recrear todas las manifestaciones tradicionalistas en cuanto a los usos y costumbres del gaucho y en cuanto al arte que implicaba la tradición gauchesca en nuestro país. A mí se me ocurrió, siendo muy chico, más o menos en 1960, recrear un taller de los que había en el siglo pasado, es decir, utilizando las mismas técnicas que utilizaban los plateros para elaborar piezas para el gaucho. Muy ayudado por este medio de San Antonio de Areco, que me proveía incluso la historia de la platería, es decir, acá la gente vive investigando, vive en una investigación permanente sobre usos y costumbres, y me fue proveyendo de los datos necesarios como para poder yo elaborar alguna pieza con absoluto rigor histórico. Si a Ricardo Guiraldes nombra en sus versos algún cantor, hasta los pastos sucios en las cuchillas cobran vigor, hasta los pastos sucios en las cuchillas cobran vigor, y los sauces llorones entre dormidos te oyen nombrar, sacudirán tu fe al despertarse para escuchar, sacudirán tu fe al despertarse para escuchar. San Antonio de Areco, que tantas veces tu nombre oyó, no habrá una fiesta gaucha sin recordar que no puede, no habrá una fiesta gaucha sin recordarte no puede, no. Segunda. Al correr la sortija, en días patrios estarás vos. Serás número uno, saldrás primero después del dos. Serás número uno, saldrás primero después del dos. Las barrancas del río sobre tus aguas verán pasar camalotes bien grandes que tu recuerdo hará flotar, camalotes bien grandes que tu recuerdo hará flotar. Y don Segundo Sombra que se agiganta cada vez más, será sombra querida que entre sus sombras guía. ¡Habla! Será sombra querida que entre tus sombras nos guiará. Mientras unos bailan, otros aprovechan la espera para practicar su deporte favorito, con una carrera de anillas que el gaucho aprende desde niño.
el juego del pato, que es una especie de balonmano, pero a caballo. El balón que usan tiene varias asas de donde agarrarlo para poder encestarlo. Y no faltan quienes practican la doma ciega, que consiste en domar un caballo tapándole los ojos. El vino, los ricos abrebocas de chorizos y morcillas de fabricación casera, así como la música, distraen a los invitados, mientras la carne se asa lentamente. El asado está listo y sus ricos aromas inundan el ambiente y se hacen irresistibles, al punto de que empiezan a convocar a su alrededor la presencia de los ansiosos comensales. El gaucho ha adquirido suficiente destreza en el uso del cuchillo,
que siempre lleva en el cinturón y del que nunca podrá prescindir, como si fuera la extensión natural de su brazo. Más que un arma para agredir o defenderse, como ocurría en el pasado, el cuchillo es hoy su instrumento para cortar y comer el asado. Dentro del variado menú que ofrecen estos saraos, obviamente no puede faltar la danza del escondido. Segunda. Las fiestas gauchas se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuándo terminan. Generalmente se prolongan hasta la noche. Adolfo Bioy Casares, el excelente narrador argentino, Premio Príncipe de Asturias, se preguntaba en una hermosa reflexión sobre la Pampa, ¿dónde se encuentra hoy el gaucho de sus perplejidades infantiles? De la realidad del tigre, decía, no cabían dudas. Se puede ver en el zoológico. Pero a la Pampa y a los gauchos, manifestaciones culminantes de lo argentino, ¿dónde sorprender? Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿es que el gaucho, tal como lo presenta la literatura, es solo una figura de ficción?
Gaucho es hoy sinónimo de argentino. Me estoy refiriendo al gaucho como actitud ante la vida, al gaucho como apego a su caballo, al gaucho como hospitalario, al gaucho como desinteresado. El contacto con la tierra, lo que le hizo decir a Ricardo Guiraldes esa magnífica definición, que es: nuestra raza nació de una raza muy vieja y de una tierra muy nueva. Sangre fue su agua de bautismo, y al salpicarse de rojo el damasquinado verde de su campo nació una amalgama de tierra y hombre que fue nuestro parto original. Bien, ese gaucho ya ahora conocido con su nombre, si viene de la palabra gauderio o de la palabra gauche o tantas otras búsquedas que han hecho los interesados en disecar al insecto para ver cómo son sus costumbres, nosotros preferimos simplemente saber que se le dio ese nombre. Y ese tipo humano reflejado en Facundo, en Martín Fierro y en Dos Segundos Sombra es exactamente el tipo humano que hoy perdura todavía en nuestra pampa. Conducirse como gaucho es tener esencia argentina, que podremos mostrar orgullosos al extranjero deseosos de conocer las esencias de nuestro ser nacional. Ese orgullo que se transmite de generación en generación y que José Hernández supo plasmar en sus versos. Soy gaucho, entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Nací como nace el pez en el fondo de la mar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo y nadie me ha de seguir cuando yo remonte el vuelo.